Saludos, vida abundante Coronado. Qué privilegio una vez más estar juntos acá, abrir el libro de Dios para aprender a vivir, para aprender a surcar esta tierra que está llena de grandes escollos, pero con el Señor vamos a pasar cada capítulo y vamos a sacar buena nota. Estamos en la serie Sígueme. Esa es una palabra que Jesús utilizó vez tras vez para decirle a alguien: conviértete en un discípulo mío. Y hoy vamos a llegar a una faceta del discipulado que es fundamental, que es vital, y es la palabra equilibrio. Todos ocupamos ser gente equilibrada. Yo venía distraído en mi bicicleta, ya casi llegando a la casa, y de un momento a otro, ¡pum!, un golpe. Había un muerto de esos que no pintan y ¡pau!, sencillamente me sacudió el no traer las manos bien agarradas en la manivela, el venir pensando en cualquier otra cosa, y de un momento a otro repartí mi pellejo en aproximadamente 10 metros de calle. Quedé todo raspado, quedé todo hecho leña. Bueno, así es el desequilibrio. Nos lastima, nos acongoja, nos frustra, nos daña. Así que vamos a venir a esa palabra en la integralidad de la vida de Cristo y vamos a recordar que Él, que es nuestro modelo, Él tuvo un equilibrio extraordinario. Voy a venir a una etapa de su vida poco trabajada, poco predicada, poco enseñada. Es su niñez, adolescencia. 2:52 de Lucas dice de esta manera: Jesús seguía creciendo en sabiduría, 1, en estatura, 2, cada vez más gozaba del favor de Dios, 3, y de toda la gente, 4. 4 áreas particulares. El crecimiento y desarrollo de Jesús como el modelo nuestro a seguir era en el área física, natural, en el área intelectual, en el área espiritual y en el área social. Subrayo, cada vez más era algo que no se estancó, era algo que traía continuidad y proceso. Le entramos a esta aventura. Equilibrio. Señor, bendice este momento, ayúdanos, permite que una vez más tu palabra poderosa sea capaz de desafiar la vida de nosotros. Pronuncia nuestro nombre, invítanos a seguirte, a convertirnos en tus discípulos. Y cada una de estas palabras que venimos, Señor, recordando desde el modelo de tu vida para nosotros, permite que sean desafiantes y reales. Por Cristo el Rey, que así sea. Amén. Muy bien. Vamos a estar en estos 4 conceptos que traían equilibrio a la vida de Jesucristo. El primero que voy a desarrollar es precisamente el físico. Jesús crecía y se desarrollaba naturalmente, físicamente. Dice la palabra, Jesús seguía creciendo en puntos suspensivos y salto a estatura, dice la palabra. ¿Cómo utilizo mi tiempo, por ejemplo? Voy a hablar de algunos elementos naturales acá. Y rápido, porque acabamos de pasar un familiar Eizate que precisamente trató de esto y tenemos mucho material aún en la memoria fresca de los desafíos que el área de familia de vida abundante tuvo para con nosotros. Retos enormes. ¿Cómo utilizo mi tiempo? Buena pregunta. Otra, ¿estoy dominado por la comida? ¿Cuál es mi relación con la comida? ¿Soy un glotón? ¿Está mi vida sexual bajo control? ¿Soy un Sansón moderno, fuerte, bendecido por Dios, pero sin control en el área sexual? ¿Tengo manejo sobre mis finanzas?
¿Sabías que esto que acabo de mencionar tiene el potencial de destruir tu vida y la mía? Si yo no tengo control sobre mi sexualidad, por ejemplo, sobre mis finanzas, voy a destruir mi vida, destruir mi familia. Si yo no manejo bien mis finanzas, voy a destruirlo todo. Y por supuesto, el verso que estoy tocando, la frase que estoy tocando, es muy particularmente dirigida al plano de la salud, de la administración de nuestro cuerpo, de nuestro físico. Es interesante que esta pandemia ha motivado a muchas personas, a muchos de nosotros, a mejorar los hábitos de vida. Gente que uno nunca veía hacer ejercicio, ahora los ve haciendo ejercicio. ¿Por qué? Porque hemos entendido que debo estar siempre preparado para las pandemias de nuestra vida. Es notable la capacidad de Jesús de hablar a multitudes de miles. Es interesante porque no había equipo de sonido y dice que habían 3,000, 5,000 personas al frente de él. Nosotros, para hablarle al par de cientos que tenemos al frente, siempre necesitamos un sistema de sonido que nos impulse. ¿Qué pasó allí? ¿Cómo lo hizo? Habla de un vigor físico general, pulmonar en lo particular y de una clase de galillo que ni le cuento. Seguramente desarrollado a través de las largas caminatas que tuvo durante su vida. Pregunto, ¿estoy teniendo un estilo de vida que me permita enfrentar los retos de las pandemias de mi existencia? A ver, todos nosotros necesitamos hablar siempre tratando de otorgar un ejemplo. ¿Cómo se sentiría usted? Y este es un puro de verdad, es un puro real. ¿Cómo se sentiría usted que yo, mientras estoy predicando de esto, tenga un puro y lo esté jalando y esté fumando y tenga acá usted se sentiría, no habría quien diga, uy, qué moderno, o pero la gran mayoría de las personas sentirían que no pueden recibir un mensaje. ¿Por qué? Porque es incongruente que alguien esté hablando de salud física y fumándose un puro. Por cierto, tuve 1000 vicios, pero nunca jalé humo en ninguna de sus facetas, de sus características, nunca. Pero cada uno de nosotros, al hablarle a sus hijos, al hablar a su familia, al tratar de impregnar algo, nosotros necesitamos entender que un discípulo de Jesucristo tiene una vida equilibrada y empieza por el plano físico, fuerza y salud. Número 2. En segundo lugar, la palabra, el verso que leímos, Lucas capítulo 2 y el verso 52, dice que Jesús crecía en sabiduría. Y esta palabra cobija no solamente el desarrollo y el crecimiento intelectual, sino también la sabiduría que me permite a mí aprender cómo se vive. El libro de Proverbios, que es el libro encerrado en la llave de libros de sabiduría, precisamente ese es su tema. Proverbios contrasta la raza humana y dice que hay solo 2 grupos, los necios y los sabios, y anima a que haya un éxodo entre la necedad y la sabiduría. Nosotros los ticos solemos decirnos, no sea necio, aquí está Yadir, un liguista envenenado, y cuando son capaces de ganarle al equipillo mío, entonces Yadir ahí viene. Y más de una vez o lo he pensado o se lo he dicho, qué Yadir más necio, o qué Pablo más majadero, y ni hablar de Retana Herediano. No sea necio. Pero ese es un decir de nosotros y no significa prácticamente nada. Es una señal de amistad, porque nos amamos, porque somos amigos
y es un vacilón entre nosotros. Pero cuando la Biblia le dice necio a alguien, eso es grave. Eso es grave. Lo que le está diciendo es: tu vida va a ser destruida porque eres ignorante, porque no sabes lo que tenés que saber. No puedes ser ignorante. Un necio es una persona que está saboteando su vida. Pero la mayoría de nosotros escoge caminar de manera necia. ¿Por qué? Por nuestra naturaleza humana. Egoístas, duros, orgullosos. Somos necios desde niños. Somos necios por presión social, lejos de la sabiduría de Dios, lejos de querer aprender, porque socialmente a veces es mejor el vacilón aquí y allá. La lógica de Dios es absolutamente diferente. El verde, así le decimos en Costa Rica al compañero de estudios más dedicado, más esforzado, más inteligente, el que saca las mejores notas. El verde. En el Liceo de Costa Rica era Romero. Era un verde. 100, 100, 100, 100 y nosotros siempre raspando, siempre raspando. Bien, un día el profe preguntó algo y dijo: Romero, después de que todos nos quedamos así como pensando qué fue aquella pregunta. Eso nunca lo hemos visto. Claro, si no, no lo hubiera preguntado. Pero se dirige a Romero después de que ninguno de nosotros pudo. Romero, conteste. Y Romero pronunció lo impronunciable en su boca. No sé, dijo él, no sé. Mire, toda la clase estallamos a aplaudirle a Romero. Lo aplaudimos, nos paramos, celebramos. El profe se moría de la risa porque lo levantamos en hombros. Lo levantamos en hombros y lo paseamos por el aula. Romero había bajado a la tierra. Ahora era un ignorante como nosotros. Y por supuesto, la reflexión hoy es: ¿por qué no subimos donde él? Esforzado, dedicado, serio. Nosotros decidimos vivir en el valle de la necedad, de la ignorancia, por autogratificación, porque como solo le importa lo que quiero, cuándo lo quiero, cómo lo quiero y qué tan a menudo lo quiero, lo demás no importa, lo que realmente a veces vale. Nunca debo olvidar que una persona pasa al mundo de la necedad al de la sabiduría a base de dedicación, de inversión de tiempo. ¿Con qué estoy alimentando mi intelecto? ¿Qué entra? Porque lo que la palabra dice, los gringuitos dicen: entra basura, sale basura. La Biblia lo propone de esta manera: todo lo que siembro, eso mismo yo recojo. Así que, viniendo a Proverbios, dice: dichoso el que haya sabiduría. Significa que hay que buscarla. El que adquiere inteligencia significa que hay que comprarla, que no es gratuita. A veces creemos que el ofrecimiento de Santiago: a alguien le falta sabiduría, pídasela a Dios, Él se la va a dar en abundancia. Claro que Él me la va a dar porque la tiene a disposición, pero tengo que adquirirla, tengo que comprarla. Es gratuita, pero tengo que pagar por ella un precio de sudor, de dedicación. Defino sabiduría: el reaccionar y accionar conforme a la voluntad de Dios en las situaciones de la vida diaria. El término sabiduría implica capacidades aprendidas para enfrentar la vida. Así que Jesús crecía físicamente en administración de su tiempo, en una capacidad de evaluar sus prioridades de una manera correcta, pero también en sabiduría. Necesito aprender a leer. Usted dice: yo ya sé leer desde el primer grado de la escuela. No, aprender a leer con inteligencia, con dedicación, escoger. Hay demasiada información en esta era y yo necesito cada día más ser selectivo en qué dejo entrar dentro de mí. Así que hacer de la lectura, hacer del estudio un hábito para crecer intelectualmente en sabiduría. Jesús
A los 12 años estaba sentado debatiendo con los doctores de la ley judía. Y dígame, y le digo, y les hacía preguntas, y ellos también estaban absolutamente congelados. Esto lo que implica es que desde temprano empezó a aprender. Pablo, debatiendo con los atenienses, de un momento a otro les está presentando el evangelio. Claro, es palabras de Dios, y allá a la altura del verso, no recuerdo, 28, por allí de Hechos capítulo de 17, Hechos 17, 28, lo que dice es: porque en Él vivimos, nos movemos y existimos, y de Él somos descendientes. Interesante. Les ha hablado de la palabra y ahora les cita un poema llamado Fenómenos del tercer siglo antes de Cristo, que escribió un famoso poeta griego llamado Arato. Pablo era una persona cultivada. Es una persona que realmente podía apelar a aquello que estaba a su alrededor y valía la pena. Tercer área de desarrollo. Jesús, por supuesto, se desarrollaba espiritualmente. No solamente en el plano natural, físico, no solo en el plano intelectual, sabía, aprendía, y es un reto para los cristianos, sino que también hablaba de una manera espiritual en cuanto al desarrollo que tenía. Era un desafío que nos está lanzando. Él crecía, dice la palabra, cada vez más gozaba del favor de Dios. Desarrollo espiritual. Y aquí es importante recordar el mandamiento más importante. Alguna vez se le preguntó a Jesús: ¿cuál es el más importante de todos? Amar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el calibrador más importante que existe. No hay forma de que mi mundo tenga orden si el sol mío no es Dios. Él es el que pone todo en las órbitas correctas. Cuando uno vuelve a ver la realidad sin Dios, una vez más, apelo a Hechos 17, muy particular, donde Jesús presenta a Dios como Padre. Y allí, en esa realidad, el apóstol Pablo, que recién llega a Atenas, era el centro de la cultura, del arte, de la filosofía más sobresaliente de aquella antigüedad. En medio de lo mejor que el ser humano podía ofrecer, vemos brotar una triste realidad. Andaban buscando algo que no sabía qué era. ¿Qué les hacía falta? ¿Qué les hacía falta? Es interesante. Pablo inicia su discurso porque les dice: ustedes son muy religiosos, veo que tienen todos los dioses habidos y por haber, y aquí en aquel panteón de dioses tienen allí una base donde hay una leyenda, al Dios que no conocemos, por si nos falta alguno. Y Pablo levanta la mano y les dice: ese yo lo conozco. Yo lo conozco. Y a partir de allí empieza a plantearles el evangelio. Y les dice cuál es la realidad sin Dios. Uno, idolatría. Una falsa espiritualidad es absolutamente idólatra. Les dijo: su ciudad está llena de ídolos. Y les recuerdo a usted y a mí que la fábrica de ídolos más grande que hay no es una religión específica, es tu corazón y el mío. Podemos convertir algo bueno en un ídolo triste, algo en lo que gira mi vida y a lo que le deposito mi fe. Somos orgullosos. Pablo menciona allí a los estoicos. Ellos vivían hinchados de su ego a partir de su intelecto.
Eran sumamente sensuales, porque allí cita a los epicúreos, cuya meta de vida era el placer. Eran hostiles, eran personas con una reacción anticristiana. Cuando oían algo que no les calzaba por dentro, aquella espiritualidad incorrecta les volvía hostiles. Trataron a Pablo de charlatán. Eran permanentemente insatisfechos, porque no hay nada que llene la vida humana que no sea Dios, que no sea Jesucristo. Ellos vivían para escuchar y comentar las últimas novedades. Eran una sociedad con permanente sed. Así que es interesante. Vivían religiosidad, vivían en ignorancia. La más trágica de todas las ignorancias es la ignorancia de Dios. Se creían libres, pero eran esclavos. Se calificaban de sabios, pero realmente eran ignorantes. Pensaban que eran ricos, pero realmente eran pobres. Se sentían fuente. Ellos son el génesis, ellos son la fábrica. De aquí nace toda la sabiduría, la belleza. De aquí nace todo. No sabían que solo eran producto y que solo eran creación. Y Pablo les presenta a Dios como Padre. Esto es lo que trae equilibrio a nuestra vida. Cuando Pablo dijo eso, lo interrumpieron. Se perdieron la mejor parte de su discurso y desafío, aquella en la cual ese Dios magnífico, manifestado por el cielo en la persona de su Hijo Jesucristo, nos vino a buscar, nos vino a amar, nos vino a abrazar, nos vino a besar, y lo más impresionante, vino a adoptarnos como hijos y a permitirnos que lo llamemos papá. Este es un concepto absolutamente atrevido, ya que lo propio era la solemnidad religiosa y no la cercanía calurosa de la relación con el Dios al que le puedo decir Abba, Padre. Dios es el único capaz de ordenar nuestras prioridades. Pone cada planeta, cada área de nuestra vida a orbitar de manera correcta. Antes de pensar qué es primero, qué es segundo en mis prioridades, qué es tercero, qué es cuarto. La gran pregunta no es esa. La gran pregunta es si el centro de mi vida es Dios. Todo lo demás cobra su órbita correcta cuando Cristo ocupa el trono de nuestra vida. Eso es la verdadera espiritualidad. Estábamos en un grupo y de un momento a otro eran muchachos que no era un grupo de iglesia. Y de un momento a otro aparece alguien ahí, el cual es lo que llamaríamos nosotros pandereta. Y empieza a hablar en un idioma, el idioma evangélico. Y yo veo a la gente que no sabe de lo que está diciendo. Porque llega, bendecidos, aleluya. ¿Tiene algo de malo, bendecidos o aleluya? No, nada de malo y mucho de bueno. Pero la gente a la que se está dirigiendo no entiende nada. Ustedes son ricos porque se despertaron y está bien. Pero de un momento a otro, cuando este muchacho ya se había ido, yo me doy cuenta de que ellos no entienden y también rechazan aquel discurso. No entendieron y lo repelieron. ¿Sabe qué interesante? Que, por poner un ejemplo, el predicador moderno, estrictamente evangélico, prácticamente el único lugar donde puede hablar es en una iglesia, porque no le entienden en otro lado su idioma. No tiene la capacidad de comunicación. Hay alguien que está incómodo. No es mi interés incomodar a nadie, solamente declarar un aspecto de la verdadera espiritualidad,
Jesús fue capaz de dirigirse al mundo religioso judío, claro, pero también a los pescadores de su época y también a los soldados de su época y a las mujeres de su época y a los jóvenes de su época. Pudo hablar con ellos. No todo el mundo le aceptó el mensaje, pero le entendieron perfectamente. Lo rechazaron porque le entendieron. Cuidado, alguno de nosotros tiene un idioma que solo le sirve para una iglesia. Porque nosotros estamos llamados a tener una saludable espiritualidad que nos permita comunicarnos con la gente a nuestro alrededor y llevar las palabras de Dios. Jesús crecía naturalmente, Jesús crecía intelectualmente y Jesús crecía espiritualmente. Y esa espiritualidad le permitía hablar 360 grados. Y lo rechazaron y salieron corriendo porque le entendieron, no porque no le entendieron. Y por último, Jesús crecía relacionalmente. Él tenía un desarrollo social, relacional, en su interacción con los demás. Dice, y cada vez más gozaba del favor de toda la gente. Dice 2:52 de Lucas. A esta altura de nuestra reflexión, requerimos entender el orden propuesto por Dios en su palabra. Salud y desarrollo físico, me desarrollo intelectualmente, luego espiritualmente y por fin relacionalmente. ¿Cómo son tus relaciones y cómo son las mías? ¿Soy una buena noticia? ¿Sos una buena noticia? ¿O soy alguien que cuando llego a algún sitio el perfume que queda no es grato? Vivimos en un mundo enfermo de indiferencia, violencia, superficialidad e intolerancia. Esto hace que las relaciones interpersonales sean complejas. ¿Cómo son nuestras relaciones? Final. La salud relacional requiere salud emocional. Otra vez, para poder ser correcto en mis relaciones, necesito haberme encontrado conmigo mismo. Amarás a Dios con todo tu corazón y luego a tu próximo como te amas a ti. No puedo darle a alguien lo que no tengo. Para poder tener salud relacional necesito salud emocional. Y este equilibrio lo trae aquel ejemplo que nos da la descripción acerca de Cristo, que pudimos verlo y estaba lleno de gracia y lleno de verdad. Vea qué equilibrio. Equilibrio relacional. Jesucristo estaba lleno de gracia, lleno de verdad. Dos realidades que se complementan. No es que una está buena y la otra mala, es que así es como nosotros tomamos equilibrio. La gracia sin verdad es igual a liberalidad. Y la verdad sin gracia es igual a legalismo. Terminó siendo un mamotrete religioso. El manejo de Jesús en sus relaciones 360 grados son altamente aleccionadoras. Fue paciente con sus adversarios, fue amigo de sus amigos, hasta el final usó de gracia hacia las personas más señaladas, más apartadas, determinó a los invisibles de su tiempo y supo qué responder y cuándo callar. No solo qué te digo, sino cuándo no tengo que decirte nada. ¿Cuál es nuestra fama? ¿Cuál es nuestro olor? ¿Cuál es nuestra huella? ¿Somos buenas noticias? El evangelio hecho vida, que no es otra cosa que esencialmente el equilibrio en el desarrollo de una persona. Jesús dijo, te pegaron por una mejilla, pon la otra. ¿Qué significa esto? Como alguna vez señalaba, ¿de qué estamos hablando? ¿Y qué cuando ya me den por la otra? ¿Qué sigue? No se trataba de eso.
Lo que estaba diciendo Jesús es: jamás algo que haga otra persona va a determinar quién soy yo. Eso es salud. Eso es equilibrio. Jamás lo que digas, jamás lo que hagas, lo que dejes de hacer, lo que me prometiste y no hiciste, jamás lo que hagas o no hagas va a determinar quién soy yo. ¡Wow! Salud emocional que le permitió una asertividad extraordinaria, adecuado con cada persona y cada circunstancia. Pero nosotros vivimos en un mundo loco, en un mundo que, como no se ha desarrollado bien en la parte natural y hemos solo idolatrado la parte intelectual sin la sabiduría integral, y como no hemos desarrollado una espiritualidad saludable a partir de Cristo, a partir de nuestra relación con Dios, vivimos en una sociedad loca, desbaratada, sin pies ni cabeza, con relaciones cortadas, padres, hijos separados, esposo, esposa, lejos, una plaga de naufragios matrimoniales horribles. ¿Qué es lo que está ocurriendo en nuestro tiempo? La desesperanza hace que muchas personas hayan decidido acabar con su vida. Eso es un drama terrible. Por eso es que la iglesia es importante cuando cumple con su rol de predicar a Cristo, la única luz que le enseña a la gente que podemos seguir adelante y que va a volver a amanecer. Este mundo cada día está más loco. Estos días yo no podía creerlo cuando se abre el periódico y veo: madre e hija se casaron. Yo dije: seguro en la misma boda se casó la señora que ya era viuda. Uno vuela con su mente. Yo soy de los que trata de ir adelante. Y la hija en el mismo día también se casó. No, se casó la mamá con la hija. ¿Qué? ¿Por dónde vamos? No se olvide que nosotros, los seres humanos, decidimos borrar las líneas que el Creador había puesto en nuestra conciencia. Le hemos llamado libertad, pero realmente no lo es. Dios dijo cómo se hace. Él es el creador, el dueño de la fábrica, es el que dice cómo se hace. Es impresionante. No sé si ya pusieron la imagen. En esto ahora, en este mismo mes en el que estamos, en estos días. No puede ser. ¡Qué locura! Lolita, de 26 años, celebró su boda con su madre, Loreto, de 44 años. Y cuando lees la noticia, es que siempre hemos estado juntos, es que nos amamos, es que no quiero pasar con nadie la vida. Y no podía casi creer lo que leía. Y solo ella me hace feliz en la cama. La hija escribiendo de su propia madre. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Lo ignoro. Vivimos en un mundo que no sabe relacionarse, que no conoce las formas relacionales. Esto es casi que caótico, apocalíptico. Me lleva a la conclusión. Seguramente usted tiene áreas de desequilibrio, yo también. Yo he sufrido de desequilibrio en muchas áreas y sigo luchando. En su momento era desequilibrado en la práctica de lo que era mi trabajo, el fútbol, desequilibrado en mi sexualidad, y luego me meto en la vida de iglesia, o el Señor me mete y también sé manifestar desequilibrio. He sido desequilibrado con mi familia, desequilibrado en la práctica del ciclismo. El más grande mandamiento es: ama a Dios con todo. Solo Él es capaz de darnos equilibrio. Palabras de Martín Lutero. Al diablo no le importa de cuál lado del caballo te caigas. A él lo único que le importa es que el desequilibrio te enferme, igual que a mí, y que caigamos en algún lado. Qué importante es la palabra equilibrio, una persona equilibrada. Y algunos de los equilibrios que nos van a ayudar en estas 4 áreas: escuchar y hablar.
Santiago 1 así lo señala. Debo aprender cuándo hablar, cuándo escuchar, dar y recibir. Pablo rescató estas palabras de Jesucristo. Es mejor, hay más dicha en dar que en recibir. No dice que una cosa está bien y la otra está mal. Tengo que aprender a dar y tengo que aprender a recibir. Orar y actuar. Equilibrio. Una persona que solo le da un remo va a dar vueltas en la vida. Tengo que aprender a remar de manera equilibrada para poder llegar a alguna parte. Pida y se te dará. Busca y encontrarás. Llama y se te abrirá. Requerimos equilibrio. Gente, un discípulo de Cristo es equilibrado. Es necesario entender que nadie puede desarrollarse espiritualmente a plenitud sin desarrollarse también en las otras áreas de su vida. Al mismo tiempo, no puedes desatender alguna área sin afectar el crecimiento de todas las demás. Todo cobra su órbita correcta solo cuando Jesucristo es el Señor y el centro de nuestras vidas. Familia, vida abundante. Estamos siendo desafiados por esta serie a ser discípulos de Jesucristo nuestro Señor, del Rey Jesús. En tiempos como este necesitamos ser discípulos verdaderos, no tristes religiosos, sino discípulos de Jesucristo. Señor, aquí estamos. Vengo a pedir una vez más, ayúdanos, que tu palabra que dice en Lucas capítulo 2, verso 52, que Jesús crecía, se desarrollaba en sabiduría, en inteligencia, en estatura, y seguía creciendo en gracia para con Dios y para con las personas. Señor, ayúdanos. Queremos crecer de manera integral. Estos son tiempos, Señor, que nos desafían. Permite que podamos ser buenos administradores de aquello que nos diste. Nuestro cuerpo, nuestro tiempo, nuestra sexualidad. Permite, Señor, que alguno de nosotros reflexione y algún mal hábito se corte. Te pido, Padre, que podamos desarrollarnos intelectualmente, leer, estudiar, saber, conocer tu palabra como lo hacía Pablo, pero también conocer aquellas cosas a nuestro alrededor que nos ayudan a salir adelante. Hoy necesitamos profesionales llenos de Dios que ocupen cargos importantes de decisión. Señor, ayúdanos a crecer espiritualmente, a desarrollarnos. Que no pase un día sin que me pueda presentar delante de ti diciendo: Padre nuestro. Conocer tu palabra y alimentarnos por ella. Y te ruego, Señor, en este último punto, ayúdanos a crecer relacionalmente. Qué triste es pensar que nosotros generamos un idioma que nadie entiende. Y la gente tiene preguntas y quiere saber, pero no nos entienden. Perdónanos. Recuérdanos que nosotros tenemos los pies puestos en esta tierra y el corazón clavado en el cielo. O mejor dicho, el cielo clavado en nuestro corazón. Ayúdanos a crecer, a desarrollarnos integralmente. Se llama equilibrio y lo quieres para nosotros. En el nombre de Jesús, Padre, bendice este tiempo y te ruego que algún árbol, Señor, empiece a reverdecer por el poder de tus palabras.
Eso es lo que anhelamos. Por Jesucristo, que así sea. Amén y amén. Familia Vida Abundante, como siempre decimos, va a volver a amanecer, porque así lo promete el último capítulo de Malaquías. Chao, bendiciones. Este fue nuestro mensaje de vida. Conózcanos en www.vida.cl. Somos Vida Abundante Coronado.